Hermanos, hermanas, fraternalmente les saludo y deseo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes y su familia. Hoy nos encontramos con el Señor en torno a su palabra, la cual nos hará reflexionar sobre nuestros caminos. Y voy a ocupar como texto base Ageo, capítulo 1, un libro del Antiguo Testamento. Oremos. Padre, tú nos pides que reflexionemos en torno a nuestros caminos y que meditemos profundamente lo que estamos viviendo y lo contrastemos con tu palabra y seamos desafiados a poder cumplir tu voluntad en el servicio a ti, a la iglesia y al prójimo. Padre misericordioso, pedimos que tu Santo Espíritu ilumine nuestras vidas y nuestros corazones para no solamente ser oidores de tu palabra, sino que también hacedores. Disponemos nuestras mentes y corazón para reflexionar en el texto bíblico. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy día nosotros nos encontramos con una realidad del pueblo cristiano. Y esta realidad tiene que ver con qué es lo que está pasando en nuestros corazones. Esta realidad que está internamente escondido en lo secreto de nuestro ser, se manifiesta en otra realidad que es eterna y visible por todo y que tiene que ver con nuestras acciones y nuestro compromiso como cristiano. Y en esta realidad nosotros podemos hacernos la pregunta, ¿cómo y dónde está el corazón de los cristianos el día de hoy? Y estoy hablando por una parte nosotros como comunidad local, pero también con la comunidad nacional e internacional. ¿Dónde está el corazón del cristiano y las cristianas el día de hoy? Por una parte, nosotros nos encontramos con creyentes que ya tienen experiencia en la vida. Y me refiero a experiencia en su vida secular, pero también en la vida de la iglesia y en sus comunidades. Y hay creyentes que viven añorando el pasado, pensando que el pasado siempre fue mejor, que en el pasado las cosas se hacían ordenadamente, que en el pasado había un trabajo de cuerpo, que había más compromiso y que el pasado realmente es algo que nos dejó una vara muy alta. Y solamente están permanentemente recordando lo que el pasado les dejó. No viven el presente y menos se van a proyectar en el futuro. Otros, hombres y mujeres de fe, ahogados por la vida del presente. No me cabe duda que la vida es difícil el día de hoy. Tenemos tantos compromisos. Los trabajos, sin duda, cada día demandan más tiempo, más esfuerzo, más dedicación. Nos encontramos también por todo lo que significa estar actualizándose el día de hoy en todo tipo de conocimiento y también adquiriendo nuevas experiencias. Ahogados por la vida, que están altamente estresados. Y el corazón de los creyentes se siente triste y ahogado. Por otro lado, nos encontramos con hombres y mujeres que están seducidos por los valores posmodernos y el estilo de vida que hoy nos ofrece el mundo. Están seducidos por este tipo de vida que les cautiva con la tecnología, les cautiva con el consumismo, les cautiva con todo aquello que les da facilidades para conocer, todo esto que cautiva con respecto a las sensaciones, los placeres, el éxito. Seducidos. Y han cambiado, sin duda, el lugar de Dios por aquellas cosas que les llamaron la atención del mundo. Pero sin duda, hay otros hombres y mujeres que en sus corazones
están ardiendo por servir a Dios. Están llenos de amor y de la gracia de Dios para servir al Señor mismo, para servir a la iglesia y para servir al mundo. Y están dispuestos a todo, en todo tiempo y en todo lugar a servir a Dios. Y un corazón que sin duda está tiernamente ofrecido para Dios. Sí, la realidad de la iglesia, la realidad de los corazones de los hombres y mujeres, tiene esta doble dimensión. Por una parte, estoy hablando como pueblo, como un solo pueblo de Dios. Tenemos la realidad de hombres y mujeres ardiendo y comprometidos por Dios. Y la otra realidad de hombres y mujeres con corazones fríos o tibios, donde sencillamente sus compromisos con Dios están sujetos a ciertas condiciones. ¿Saben, hermanos y hermanas? Dios nos pide una cosa: que nosotros meditemos sobre nuestros caminos. Quiero traer a nosotros el texto bíblico que hoy día nos está inspirando. Y este texto bíblico que se encuentra en el libro de Ageo, capítulo 1. No quiero darle lectura porque ya se acaba de hacer, pero quiero contarles un poco la historia de lo que está ocurriendo en este primer capítulo del libro de Ageo. El pueblo de Dios fue llevado al exilio en el 6º siglo antes de Cristo. Y fue llevado al exilio por su rebeldía, por su pecado de idolatría, y finalmente fueron apartados de la tierra de bendición. A la vuelta de 70 años, Dios permite que este pueblo vuelva a la tierra, vuelva al lugar de la bendición, y que ellos puedan experimentar la abundancia de Dios. ¿Y qué Dios les pide? Dios les pide que reconstruyan el templo, porque el primer templo de Salomón fue destruido. Y Dios quería que reconstruyeran la casa. Pero, ¿qué significado tenía que ver con toda la realidad que ellos estaban viviendo en la vuelta del exilio con la reconstrucción del templo? El templo es el lugar donde habitaba Dios. La reconstrucción del templo tiene un significado muy profundo, que es bíblico, teológico y práctico en la vida de los creyentes. Al reconstruir el templo, el pueblo está diciendo y está practicando su fe hacia Dios, en términos de que al reconstruir el templo, Dios estaría con ellos. Al reconstruir el templo, volverían a adorar a Dios y volverían a tener una relación cúltica con Él. El que Dios habite en medio de su pueblo era algo esperado por Él mismo y también el deseo del pueblo. Pero ocurrió algo que fue complejo, porque reconstruir el templo no fue fácil, porque existió oposición muy dura, existió una tensión fuerte entre quienes, entre los que retornaban y también grupos de samaritanos que se oponían a que los retornados reconstruyeran solos, porque ellos querían participar en la reconstrucción. Y los judíos retornados dijeron no, solo nosotros. Y esa oposición trajo una tensión política muy, muy fuerte que llevó al pueblo a decir, no, este no es el tiempo para reconstruir. Dios no está hablando de que no construyamos. Era su lectura, no era lo que Dios estaba pidiendo, su lectura, porque existía oposición en un momento crucial de su vida. Nosotros nos encontramos que ya en el año 520 a.C., exactamente en el mes de agosto, día 29, Dios entrega un mensaje al profeta Ageo. Y este mensaje está destinado para que lo reciba Zorobabel, gobernador, hijo y descendiente de David,
Y nos encontramos también con Josué, sumo sacerdote. Este Josué no es el discípulo de Moisés, es un hombre dedicado a la labor pastoral. El jefe, o el obispo podríamos decir, el primado a cargo de llevar adelante el pastoreo y también el crecimiento espiritual de todo el pueblo. El mensaje es enviado para las autoridades, para que por medio de las autoridades comuniquen a todo el pueblo lo que Dios está pidiendo. Y probablemente el mensaje que recibe Ageo y que luego lo transmite y lo predica es en el mismo lugar del templo, porque nos encontramos con un templo que está en ruinas. Y Ageo, cuando entrega su mensaje, dice: esta casa, refiriéndose al templo, está abandonada. Están en esa realidad. Nosotros nos encontramos con un primer tema en este texto que va del capítulo 1, del 1 al 8, que hay un problema. Y este problema es que tenemos un pueblo centrado en sí mismo. El pueblo considera que no es el momento para reconstruir el templo. En el versículo 12 se aclara muy bien. Claro, porque hay oposición, porque ven que las condiciones no están dadas y por lo tanto ellos hacen una lectura superficial, una lectura ligera de los acontecimientos, y ellos llegan a una conclusión: detengamos la construcción porque esto no es lo que Dios quiere para nosotros y para nuestro tiempo. Miren lo interesante cómo el pueblo lee. El pueblo tenía muy claro que el templo representaba la presencia de Dios real, concreta con su pueblo. Y consideraban que Dios no quería estar con su pueblo. ¡Qué lectura más extraña! Nos encontramos con una tensión entre: sí, Dios quiere estar con nosotros, pero no nos provee las condiciones. Y por las condiciones tomaron una decisión. Este problema, Dios les dice: reflexionen sobre su proceder. Y que en otros textos bíblicos de otras versiones dice: meditad bien sobre vuestros caminos. Dios lo repite en varias oportunidades en el capítulo 1 para que el pueblo no tome una decisión basada en la emoción, una decisión que puede estar influenciada por el momento donde todos están vibrando, están escuchando cómo se animan unos con otros. No. Dios invita al pueblo, como pueblo en su conjunto, pero también como individuo, porque en la individualidad la gente se encuentra a sí mismo y luego viene lo colectivo. Y dice: medita, reflexiona, o sea, tómate un tiempo, detente en lo que estás haciendo, detente en lo que estás pensando, detente en pensar por ti mismo y reflexiona. Reflexionar es: analiza la situación, descríbela, compréndela, explícala y luego confróntala con la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que Dios le dice? Reflexiona en esta realidad sobre tu proceder, sobre los caminos que estás tomando. ¿Y cuál es el problema que está de fondo en todo esto? Son las prioridades que el pueblo tenía. ¿Por qué? Porque nosotros nos encontramos que en el versículo número 4 Dios está diciendo: ¿acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas mientras que esta casa está en ruina? El tema del problema es que la gente estaba preocupada de sí mismo. Y en aquel entonces se reflejaba en que ellos al volver se encontraron en un país que estaba en una situación compleja,
volver del exilio, volver de tener que rearmar una ciudad, reconstruir muros, reconstruir ciudades, mucho trabajo, mucha inversión, mucha paciencia, mucha tolerancia. Y ellos se centraron en construir sus casas, en arreglar sus casas, su vida personal. Y esto los llevó a que sus casas estuvieran bien ornamentadas, bien arregladas, estuvieran limpias, estuvieran aseadas, pero fuera un lugar bueno, agradable, digno para vivir. Pero la casa del Señor, que es el templo, estaba en ruinas. No habían hecho nada. La gente centrada en su quehacer. Nos encontramos que viene la palabra de Dios. Este segundo punto es sumamente importante, porque nosotros vemos que la palabra de Dios nos invita a la reflexión. Y Ageo, sin duda, lo primero que hace es reprende, porque las prioridades del pueblo era que ellos vivían para sí mismos, en sus casas, mientras que la casa del Señor estaba en ruina. Como les decía, capítulo 1, versículos del 2 al 4. Reflexiona sobre el camino. Entonces, y en este reflexionar, es que ellos tenían que tomar en cuenta lo que estaban viviendo. Entonces les informa acerca del problema que ellos estaban pasando. Ellos estaban pasando un problema muy serio desde el punto de vista productivo y también económico. ¿Y por qué fueron causados? Del versículo del 6 al 11 se logra entender. El problema que está de trasfondo es que el pueblo no estaba cumpliendo el pacto con Dios. El acuerdo, y me estoy refiriendo al pacto que Dios hizo con ellos en el monte de Sinaí, donde Dios les dijo: ustedes serán mi pueblo y yo seré para ustedes su Dios. Y que quedó escrito en la tabla de la ley y que quedó escrito en todo lo que Moisés entregó al pueblo como palabra de Dios por inspiración y mandato de Dios mismo. Y es ahí, en la ley, donde nosotros nos encontramos que hay consecuencias de la desobediencia relacionadas con el pacto. Y aquí citando Deuteronomio capítulo 28, donde se habla las consecuencias de la desobediencia. Y lo que el pueblo está viviendo es, por ejemplo, dice: sembráis mucho y recogéis poco. O sea, van al campo, trabajan el campo, preparan la tierra, siembran, esperando que la cosecha sea buena. Y la cosecha era escasa. Y esto es porque siembras mucho y recoges poco. Y en esta realidad, en Deuteronomio capítulo 28, la ley muy claro lo decía. Versículos 30 al 38. Ustedes plantan viñas y no las disfrutan. Ustedes siembran los campos y recogen poco. Viene la langosta y lo consume. Está advirtiendo. Entonces, ellos, los que estaban viviendo, deberían confrontarlo con lo que la ley estaba diciendo, pero no lograban darse cuenta ni lo percibían. Luego decían: ustedes tienen sed, tienen hambre, se sienten desnudos, están en escasez. Sin duda, bebéis y no quedáis satisfechos, te vistes y no te calientas, trabajas y la plata se te va como nada, como un saco roto. Sin duda, en Deuteronomio nos encontramos que dice: tienes hambre, y con sed y con desnudez, y con la falta de todas las cosas. Y así seguimos. Lo mismo, hay escasez. Recibe el jornal como un saco roto. Te faltan todas las cosas porque no estás cumpliendo el pacto. La palabra de Dios es muy clara en decirle al pueblo: lo que ustedes están viviendo es porque aquí ustedes quebraron el pacto por no desearlo, primero vivirlo, y por lo tanto no desearon cumplirlo. Entonces
medita, porque lo que estás viviendo, esta realidad compleja, dura, es porque tus prioridades no están centradas en el pacto y en la relación con Dios. Viene el mandato de Dios, reconstruye el templo, versículo número 8. Eso es lo que Dios está pidiendo. Esa es la tarea. Reconstruye el templo para que yo tome lugar en sus propias vidas personales, familiares y de toda la comunidad. Eso es lo que pido. Quiero ocupar un lugar importante en sus vidas. El templo, más que un lugar físico, como ya se los dije, tiene que ver con esta presencia de Dios en la vida de todas las personas y de todo el pueblo como una sola nación. Nos encontramos con este desafío. Y el desafío es práctico. Porque demanda tomar una decisión. ¿Obedecemos a Dios o no obedecemos a Dios? La respuesta de Zorobabel y el pueblo fueron maravillosas. Versículos del 9 al 15. Cuando ellos reflexionaron sobre las consecuencias de tener las prioridades malas, ellos se dieron cuenta que no había productividad, porque esperaban mucho. Estaban preocupados de sus trabajos. Había maldición por la desobediencia. Y sus vidas estaban, sin duda, pasando una situación muy dura y muy compleja. Los beneficios, Dios le habla, de establecer prioridades correctas. Y que nosotros los vemos aquí en Zorobabel, lo vemos en Josué y todo el pueblo, que hay una disposición a obedecer la palabra de Dios. Y esta disposición tiene que ver con, hacen una buena lectura de lo que Dios quiere. Esta buena disposición es que ellos se enfrentaron a Dios y se enfrentaron también con la realidad de lo que es su palabra y estuvieron dispuestos a cumplirlo. Tuvieron temor de Dios y todo el pueblo decidió a una sola voz, a una sola voluntad y a un solo esfuerzo cumplir. Trajo una respuesta en el área cognitiva. Se produce por su respuesta en obediencia. Ellos escuchan y meditan y están conscientes de que quieren volverse a Dios. Hay una respuesta emotiva, versículos 12, 14, donde el pueblo siente temor reverente a Dios. Pero Dios infunde la fe y la confianza a pesar que el momento adverso no había cambiado. Pero hay también un área del comportamiento. Ellos toman la decisión firme de obedecer y comenzar el trabajo de la reconstrucción. Miren, hermano, lo que hemos escuchado en torno a lo que es las prioridades con este pueblo, nos toca a nosotros fuertemente. Primero en lo personal, familiar y también en la comunidad de nosotros como iglesia. Porque frente a lo que hemos escuchado de las prioridades, esto se conecta claramente con el Sermón del Monte y el mensaje de Jesús en Mateo capítulo 6 del 25 al 33. Y Dios dice, más buscad el reino de Dios y su justicia. Ahí está la clave. Y no te afanes por el día de mañana. ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Qué beberemos? Si cada día trae su propio afán y Dios cuida de nuestras vidas. Entonces busca el reino de Dios para meditar, reflexionar en lo que estamos viviendo. Situaciones complejas, sin duda. Este año es un año difícil para todos. Personal, familiar, nacional. Es un año complejo. Y Dios nos dice, busca el reino de Dios, su justicia, porque Él va a proveer y va a dar sentido. Las prioridades es un asunto integral. Es un asunto que tiene que ver dónde está Dios en cada uno de los lugares donde estoy. No se refiere en un orden, en un ordinal, donde uno dice Dios es primero. Dios es primero en todas las cosas. Cuando tienen que salir a trabajar, en el puesto de trabajo donde ustedes están, Dios es primero para actuar en tu trabajo, en tus estudios, cuando estás viviendo al interior de tu propia familia, con todas las cosas domésticas. Dios debe ocupar el primer lugar en cumplir las cosas que Él pide para nosotros como integrantes de una familia.
en nuestras vidas de comunidad y en todo orden de cosas, tanto en aquello que demanda mucha formalidad como en aquellas cosas que tienen que ver con recreación. ¿Dónde está Dios? Y a eso me refiero, que es un asunto integral. Y la pregunta que Dios nos hace hoy en día: ¿cómo y dónde está tu corazón el día de hoy con respecto a las prioridades de Dios? Y Dios nos pide, y Dios nos pide, perdón, acaba de sonar el teléfono. Y Dios nos pide que nosotros estemos meditando en torno a nuestras prioridades. Y esto está dado por una parte, que observemos nuestros caminos, lo que estamos viviendo. Hermanos, analicemos lo que nos toca vivir a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que estoy viviendo? A la luz de describir, pero también comprender. Puedo estar viviendo momentos muy difíciles. El tema es: Señor, ¿qué es lo que me quieres hablar? Pero esto también, hermanos y hermanas, tiene que ver con nosotros como comunidad de iglesia. Como comunidad, nosotros analizarnos con toda nuestra vivencia. Sin duda, tenemos muchas cosas que nos hacen falta. Sin duda, tenemos muchos desafíos. Y podemos estar animados o desanimados de lo que estamos viviendo como comunidad. Pero hermanos, el punto es lo siguiente. Nos encontramos con una realidad de que debe ser vista con los ojos y el corazón de Dios, y no con nuestros ojos ni nuestro corazón. Y en esto es tener muy claro cuál es el llamado de Dios para nosotros. Es que nos levantemos, cambiemos las prioridades y coloquemos a Cristo en el centro de nuestra vida para cumplir la misión. Si esa es la tarea, nosotros como iglesia disfrutamos de grandes bendiciones, de nuestra comunidad, nuestra hermandad, de nuestro apoyo, nuestro compañerismo. Es muy lindo esta bendición social que Dios nos da como hermanos y hermanas. Pero Dios lo que desea es que estemos unidos para que podamos llevar adelante la misión de Cristo, instaurar el reino de Dios en la comunión de los hermanos y servir al mundo con un corazón sencillo y humilde. ¿Saben, hermano? Todo parte en esta disposición, y creo que servir a Dios es una cuestión de prioridades. Y creo que todos nosotros en este tiempo, que podamos meditar en el mes que estamos viviendo, para que podamos analizar todo lo que está en nuestras manos y en la profundidad de nuestro corazón, en la sencillez de nuestras palabras, en la privacidad de nuestro hogar, tomemos una decisión. Sí, hermano, quiero servir al Señor. Y en esa realidad, las prioridades se van a ordenar. Hermano, lo que nosotros siempre declaramos y nos gusta de todo corazón, alegría, y lo decimos muy fuerte cada vez que terminamos de celebrar Santa Cena y pedimos la bendición. Y yo les digo: hermanos y hermanas, vamos a servir al Señor. Y todos nosotros decimos: amén, serviremos al Señor, aleluya. Que eso no quede en simples palabras, que quede sin duda grabado en nuestros corazones y en nuestras acciones, para que Cristo sea conocido en cada familia de esta tierra que nosotros habitamos. Hermanos, el Señor nos dice: meditad bien sobre vuestros caminos, o sea, reflexiona sobre tu proceder y busca la respuesta en la Escritura, lo que has de hacer. Y lo que hemos de hacer es llevar adelante la misión. Que Dios nos acompañe y nos bendiga en esta reflexión personal y comunitaria que tenemos que hacer. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú le entregaste palabra al profeta Ageo para que las autoridades de la época y todo el pueblo reflexionaran en torno a lo que son sus caminos. Y tú nos invitas también
a través de las palabras de Jesús, a reflexionar en nuestros caminos, para no preocuparnos por las circunstancias ni las necesidades del día de hoy. No es abandonar, no es ser responsable, sino que es descansar en ti, más buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Que tu Santo Espíritu actúe de tal manera en nuestras reflexiones que nuestros corazones sean motivados para llevar adelante la misión de Cristo, el cual es la razón por la que estamos unidos y viviendo en este tiempo, para que Cristo sea conocido. Padre maravilloso, te alabamos y te bendecimos, porque sabemos que tu gracia está sobre nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Me despido deseando que el Señor les bendiga y también les guarde. Una bendición que lleve a cumplir sus propósitos en sus vidas personales y familiares, y también que el Señor les guarde de toda tentación y de toda desgracia. Que el Señor les bendiga por siempre. Amén.